el nombre de esta conferencia, de este evento, como el paradigma que quiero compartir con ustedes. Entonces estamos hablando de innovar para el futuro con liderazgo renovador. Eh, quiero agradecer la presentación que me han hecho hace unos minutos. Muchas gracias. Estos son los detalles que quiero que tengan en mente de mi background porque se relacionan mucho con el tema, ¿no? Soy un PhD, soy peruano, obviamente, he estudiado economía en la Universidad del Pacífico en Lima, luego obtuve mi doctorado, mi máster y mi MBA en la escuela de Wharton, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, después de lo cual, como se ha dicho, me dediqué a escribir una serie de libros y a trabajar en compañías multinacionales. He sido reconocido como líder mundial de pensamiento gerencial por algunas organizaciones importantes sobre la base del tipo de investigación que he podido publicar. Y quería mencionar esto porque Liderazgo Renovador es el último de estos temas que he venido publicando y que ha coincidido con esta pandemia, ¿no? Porque mi último libro se publicó justo antes de esta pandemia. ¿Qué me iba a imaginar cuando sucedió esto? Que el tema de la cuarentena global iba a darle una relevancia especial al tema de renovarnos, ¿no? Como dijeron anteriormente, nos estamos reinventando, ¿no? Es lo que escuchamos antes de iniciar. Soy emprendedor social, el colega brasileño que estábamos escuchando antes de mi ponencia, lo escuché con mucha atención y está hablando de muchos temas de emprendimiento, con los cuales obviamente concordamos todos al 100%. En mi caso, yo siempre he sido un emprendedor social y el último emprendimiento que llevé a cabo, Andy and Lodges, de tipo social, fue un emprendimiento que le ayudó a las comunidades ancestrales del Valle de la Usangate a proyectar su cultura ancestral en el mundo global de hoy a través del primer modelo ecoturístico de América Latina que tuvo realmente un gran éxito a nivel mundial el año 2001. Este es un modelo que quiero mencionar porque se relaciona mucho con mi ponencia. Liderazgo renovador significa también volver a tus raíces para poder ir hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que hicimos con ese emprendimiento social. No cambiamos la comunidad en términos culturales. Lo que hizo esta comunidad fue retomar sus raíces y proyectarlas al mundo en un contexto de oferta ecoturística que fue premiado, galardonado a nivel mundial en varias oportunidades. Soy también un educador a nivel internacional. He sido catedrático en muchas escuelas de negocios, sobre todo en Europa, Estados Unidos y en el Perú, recientemente en Centrum Business School de la Universidad Católica, y actualmente tengo el gran privilegio y el gran honor de ser pues un faculty invitado de la red internacional de la Corporación de la Universidad César Vallejo. Este tema ya he tenido oportunidad de compartirlo, de hecho, por primera vez en el Perú, en una conferencia organizada por la Universidad César Vallejo, que contó con la presencia del presidente César Acuña. Como parte de la reinvención personal, les comento que soy también un político activo desde el año 2019 con el partido político Alianza por el Progreso. Y ya les explicaré cómo este tipo de cosas son parte de la renovación interna que creo que todos tenemos que hacer en este periodo. No solo para sobrevivir, que es una expresión bastante, creo yo, minimalista, sino sobre todo para proyectarnos con un propósito nuevo en este mundo tan cambiado que emerge. Propósito es una palabra que ustedes ya escucharon decir al colega brasileño que me precedió, el profesor Carvalho. En realidad es la clave de cómo unir la pasión a aquello que hacemos, ¿no? Eso es lo que se llama propósito.
Este es mi último libro, Seven Keys to Imagination, que fue publicado casi exactamente hace un año, fines de noviembre, inicios de diciembre del año pasado. ¿Qué me iba a imaginar? Como les repito, que pocas semanas después de que este libro saliera publicado en los Estados Unidos, un libro que habla pues de liderazgo imaginativo para renovarse, para renovarnos, para renovar nuestro entorno. Este lockdown, como le llaman los estadounidenses, esta cuarentena global económica, le dio pues una relevancia bastante interesante a este libro que se vendió bastante bien y se está leyendo bastante bien, ¿no? Eh, Cuando uno se renueva, a veces la diosa fortuna nos tiene que acompañar. Nosotros la provocamos con las cosas que hacemos, pero la fortuna tiene que acompañarnos. Este es un caso de donde hubo una fortuna. Tengo el gusto de compartirles una promoción especial que estamos haciendo para la versión española de mi libro, que ustedes pueden recibir a solo 30 soles. El ebook solo necesitan enviar un mensaje de WhatsApp a este número. Bien, amigos, esta idea de liderazgo renovador en realidad surge de una investigación original llevada a cabo durante los últimos 10 años por mi persona en prácticamente los 5 continentes de nuestro mundo. La pregunta de base que me hice como investigador es ¿por qué ciertas empresas complejas tienen un éxito longevo y otras no? Por éxito longevo me refiero a un éxito que se prolonga a lo largo del tiempo, a lo largo de la crisis. Cuando hay grandes crisis, nosotros vemos empresas que se caen y se mueren, pero vemos que otras empresas parecen sobrevivir y renacer cual ave fénix de sus cenizas, ¿no? Estas son algunas de las empresas que fueron parte de mi investigación. Hice investigación cuantitativa, cualitativa, entrevisté a los líderes de prácticamente todas estas empresas. Ven ahí algunas que ustedes pueden reconocer. Pirelli y Beko son italianas, de alcance global. Givaudan es francesa, es líder mundial de esencias de perfumes. Gate Gourmet es un líder en catering para líneas aéreas, tiene 650 cocinas alrededor del mundo, en aeropuertos. Yero RSCG es una empresa líder de publicidad en el mundo. Renault Nissan, todos la conocen. San Patrignano es una empresa, es una organización líder en la rehabilitación de drogadictos en Italia. Su modelo se autofinancia y ha sido imitado muchas veces, porque cuando uno habla de organizaciones, no solamente tenemos que hablar de organizaciones con fines de lucro, sino también organizaciones sociales y sin fines de lucro. Sin fines de lucro no significa que las organizaciones no hacen lucro. San Patrignano hace lucro, lucra mucho. La diferencia de una organización sin fines de lucro social es a qué dedicas o a qué destinas ese lucro. En el caso de empresas en bolsa o las empresas con fines de lucro, ese lucro se dedica a reinvertir y a distribuirlo, como todos sabemos, entre los accionistas. En el caso de empresas sin fines de lucro, esto se dedica solamente a reinversión en la causa o en el motivo, en el propósito que les ha dado inicio. Enel es una empresa líder eléctrica basada en Italia que ha comprado Luz del Sur en el Perú y está presente en Latinoamérica con más de 1.000 millones de dólares en inversiones. Investigamos a Enel no solamente en Italia, sino también en sus operaciones de Brasil, ¿no? Aquí la patria de nuestro presidente expositor, en México, en Chile y en España. Estas son otras empresas que fueron parte de mi muestra. Zara, EasyJet, DHL, ABB, Toyota. Muchas empresas farmacéuticas también fueron parte. Aquí ven ustedes algunas.
de ellas, y también empresas de energía sostenible como Vestas, Telenor, muchas empresas también automotrices y también productores de autopartes para estas empresas. Aquí ven muchas de ellas. Aquí tenemos algunas empresas sudamericanas que participaron en mi investigación. El grupo AGE, que no necesita presentación, es el líder latinoamericano de las empresas, de las bebidas de bajo costo. Soya, que es líder de nutrición animal, una de las 10 empresas más grandes de Colombia. En fin, estos fueron las empresas que participaron en mi investigación. Entonces, lo que estamos viendo es que estas son las 7 llaves de la imaginación que todas estas organizaciones utilizan para obtener un éxito longevo, una performance superior en modo sostenible a lo largo del tiempo. No es muy exitoso si tú tienes éxito, valga la redundancia, por 5 o 10 años y luego declinas. El elixir de la juventud, en este caso, es mantenerse en la cresta de la ola, aunque parezca fáustico. Y estas son las 7 llaves de la imaginación que yo descubrí que todas estas empresas tienen en común. La mentalidad superadora, la obsesión por el cliente, misión con propósito profundo, un tipo de liderazgo renovador que llamé liderazgo Huiracocha, Tincunacuy, promesas de caballero y el aglutinante común. El tema de nuestra ponencia tiene que ver con la cuarta llave, el tipo de liderazgo que yo necesito para crear empresas imaginativas, sostenibles y con éxito longevo a lo largo del tiempo. Vamos a iniciar la ponencia con una imagen que yo encuentro bastante inspiradora. En el centro estoy yo, en la derecha está José Iván Cano, que es quien ha tomado esta foto. Es un fotógrafo de National Geographic, de nacionalidad colombiana, un gran amigo nuestro, y a la izquierda está el gerente general de Andean Lodges, la empresa social de la cual les hablé. Y estamos en Ajanaco, donde los Andes se fusionan con la selva alta. Es el último paso de montaña antes de entrar a la magnífica selva de Madre de Dios. Y este es el día 21 de junio de hace algunos años, que es el año nuevo de la latitud sudamericana. En la latitud sudamericana celebramos el año nuevo europeo, obviamente, pero el año nuevo, como ustedes saben, el solsticio de invierno tiene lugar el 21 de junio. Esta es una imagen que nos permite, pues, entrar a este tema del liderazgo renovador, creo, con la mente y el espíritu apropiados. ¿Por qué es un amanecer? Es un nuevo amanecer. Esta foto fue tomada prácticamente a las 4:45 de la mañana del nuevo año. Entonces han visto 3 personas, entonces yo tengo aquí 3 temas. Vamos a hablar de 3 temas. Vamos a hablar de qué cosa es liderazgo renovador y vamos a definirlo desde 3 perspectivas. ¿Cómo desarrollar liderazgo renovador? Ahí vamos a hablar de 3 pasos. Y si quiero hacerlo, ¿cómo empezar? Ahí vamos a hablar de 3 tareas. 3 aproximaciones para definir liderazgo renovador. Una es cultural, la otra es de la ciencia del management y la otra es de la ciencia de la psicología. Aquella cultural me remite a mi cultura ancestral, que todos compartimos, que es nuestra cultura antigua peruana, que yo usé para expresar un concepto complejo, que es el paradigma de liderazgo renovador, en modo simbólico y fácilmente accesible. Para ello, evoqué la figura de este gran líder renovador que fue Huiracocha, o en lengua aymara, Huiracuchán. Huiracocha fue un amauta, el primer amauta del Perú, o sea, un maestro que enseñó el ciclo del tiempo a los antiguos peruanos, según las leyendas. Estamos hablando del ciclo de la naturaleza del cosmos, que es la Pachamama.
¿Cuál es ese ciclo de renovación de la Pachamama? Se llama Kuti y es el ciclo de las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Es global, hay diferencias en temperaturas y en cómo y en la duración de las estaciones, según el lugar donde estés en el mundo, pero es un ciclo bastante general. Las 4 estaciones. Es un ciclo armonioso, a través del cual la Tierra se renueva. Y observando ese ciclo, observas las correlaciones en la aparición de las estaciones y los mecanismos de las constelaciones celestiales. Entonces, estas observaciones en todas las grandes civilizaciones han dado origen a la matemática, a la astronomía y con ello a toda la cultura de estas 6 culturas originales de la humanidad, que son la egipcia, la china, la hindú, la maya, la andina, nuestra, y la caldeo-asiria. En todas ellas observamos el mismo patrón. Yo observo el cielo y encuentro y descifro el orden intrínseco, el proceso de renovación de la naturaleza. A eso le llamaron los antiguos peruanos Kuti, que es un regreso eterno. Ahora estamos, por ejemplo, regresando al verano, ¿no? Estamos regresando al verano. Sin embargo, el Amauta Huiracocha enseñó ya muchos miles de años antes de Cristo que de vez en cuando hay Pachacuti. El Pachacuti es un ciclo que se inicia con un desastre, un cataclismo. Meteoritos caen de los cielos, eras de hielo, fuego destructivo, en fin. El registro geológico de la Tierra ha demostrado científicamente la existencia de estos Pachacuti. El último, de hace 60 millones de años, eliminó el 90% de las especies animales que existían en ese momento en el planeta, según los científicos. Desaparecieron los dinosaurios, en fin, y se renovó el tema, ¿no? Hubo una era de hielo en los últimos 20.000 años que prácticamente eliminó enteras especies. La tundra siberiana era aparentemente una selva cálida, poblada por mamuts, y todo eso cambió. Entonces, el Pachacuti genera un hiperciclo. Es una renovación más radical. O sea, después de un Pachacuti, la Tierra no muere, no, más bien se renueva, pero se renueva en un modo bastante radical. Por ejemplo, después de la gran destrucción de hace millones de años, los mamíferos comenzaron a repoblar la Tierra y el hombre hizo su aparición. Entonces se renovó el planeta, aparecimos nosotros. A ese proceso de renovación que nos devuelve a la armonía de la Pachamama, los antiguos peruanos le llamaron machaca jata, que es un término de origen aymara, ya que según la leyenda, el Amauta Huiracocha había salido o había nacido en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, o sea, era un habitante de la región aymara. Mosochapuni es la palabra quechua antigua que significa renovar algo. En el diccionario de Diego González Holguín, que se publicó en Lima el año 1608, imagínense, un diccionario quechua-español publicado en Lima el año 1608, año en el cual la mayor parte de las ciudades europeas no tenían imprenta, obviamente, y la Universidad de Harvard ni siquiera había sido fundada. Y nosotros estábamos ya imprimiendo diccionarios quechua españoles originales en una imprenta en Lima. Entonces, en ese diccionario existe esta palabra que significa renovar algo, Mosoc Chapuni. Sin embargo, la Amauta Huiracocha
Probablemente llamó Machacajata al proceso de renovación de la naturaleza porque él era aymara. Entonces esta palabra Machacajata la encontré en otro diccionario que fue publicado 4 años después, el año 1612, en Jauja. Imagínense, amigos. Ludovico Bertonio, un dominico, un fraile dominico, imagínense a ese fraile, ¿no? Escalando las montañas andinas con una imprenta a cuestas. La imprenta en esa época era la tecnología más avanzada que existía en el mundo. Era como decir un supercomputador de estos días. Entonces el señor se fue a Jauja, que está más alto incluso que Puno, y ahí publicó el diccionario, el primer diccionario aymara español. Fue el primer diccionario aymara que se hizo para traducir esta lengua a un lenguaje occidental. En ese diccionario prodigioso encontré este término que quiere decir volverse nuevo, renovarse, machaca jata. Obviamente el término renovar viene de la lengua latina, de ahí ha pasado al español, y si consultamos un diccionario más reciente, que es el de la Real Academia Española, vemos algunas de las características del liderazgo renovador ya aquí. ¿Qué cosa es renovar? Es hacer como de nuevo algo, algo que ya existe, algo que no estoy creando de la nada. Ya existe, pero lo renuevo, lo vuelvo a su primer estado. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Eso también es renovar. De hecho, la cuarentena ha servido, creo, para muchos de nosotros para establecer nuevamente lazos que se habían enfriado. Muchas parejas se han divorciado, otras han reencontrado el antiguo cariño. En fin, la renovación se ha venido llevando a cabo. Remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Entonces no estamos hablando aquí, pues, de botar a la basura algo y comprarme algo completamente nuevo o cambiar completamente eso que tenía antes. Por ejemplo, antes tenía un carro y ahora voy en bicicleta. Eso no es renovar. Renovar es que yo tomo mi bicicleta vieja y la pongo como nuevecita. En otras palabras, no pierdo las raíces. Esto es importante para mi segunda definición de liderazgo renovador, que viene de la ciencia del management. Aquí vemos los 4 paradigmas fundamentales del liderazgo. Bueno, eran 3, yo le he añadido el cuarto. Todos conocemos el paradigma transaccional y el paradigma transformacional del liderazgo. El transaccional se basa en motivación extrínseca. Es decir, yo lidero una persona logrando que esta persona haga lo que yo deseo porque le pago o le doy una compensación. O sea, yo sigo al líder porque el líder me paga, me compensa, me da un beneficio. Es transaccional. Por eso este paradigma se llama efectivamente liderazgo transaccional. Es muy bueno para optimizar un sistema. Cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, como decía nuestro amigo brasileño que me precedió, cuando tú tienes una empresa, decía él, y tú quieres crecer más que el año pasado, él decía, este es un objetivo, ¿no? No es un propósito, es un objetivo, pero para ese tipo de objetivo es muy útil, por ejemplo, el liderazgo transaccional, porque tú le dices a tus empleados, yo quiero más crecimiento y si lo logramos te pago más, te pago un bono. Comparen y contrasten eso con el liderazgo transformacional, que es un liderazgo basado en una visión. Yo elimino mi identidad actual y adquiero una nueva identidad que he visualizado y que he compartido con los demás a través de una visión inspiradora. Para eso necesito pues una motivación intrínseca, ¿no? Porque hay una incertidumbre, la gente no le gusta pues abandonar su identidad antigua, muchos otros motivos, ¿no? El riesgo del liderazgo transaccional es el comportamiento no ético, obviamente. Si nosotros nos acostumbramos a trabajar por dinero, muchas veces gastamos más de lo que ganamos y entonces cuando necesitamos un bono y vemos que no estamos llegando a los resultados necesarios, los estímulos
para mentir, para hacer trampa, para pretender que he logrado resultados de negocios que no he logrado, está ahí. Ese es el gran riesgo. El riesgo del liderazgo transformacional es perder mis raíces. De repente, cuando dejé de lado mi identidad para adquirir otra, no reflexioné bien y perdí raíces importantes. Ahora comparen estos dos paradigmas con el liderazgo Wiracocha, o sea, el liderazgo Kuti Machaca Jata. Renovación. Renovación no es una transacción, aunque se necesitan transacciones para llevarla a cabo. La renovación no es perder mi identidad, es regresar, regresar a mis propias raíces, a mi esencia, y proyectar esa esencia inmutable en un nuevo contexto. En ese nuevo contexto, la esencia va a adquirir un significado y una potencia diferentes. El tipo de liderazgo que se necesita es un liderazgo sabio en este paradigma. En otras palabras, yo tengo que saber responder a la pregunta, ¿cuál es mi esencia? ¿Quién soy yo? La motivación aquí es intrínseca, pero está ligada a la sabiduría. El tipo de líder que es líder Wiracocha es un líder que tiene una afinidad especial por la sabiduría, que le gusta la sabiduría, le gusta el tema de encontrar sus raíces, de ayudarles a los demás a encontrarlas, del individuo, de la organización, en fin. Esto es bastante útil, este paradigma, ¿no? Cuando de lo que se trata es de proyectar una buena performance en modo longevo a lo largo del tiempo. El riesgo aquí es ser impaciente. Y muchas personas, muchos líderes que yo enseño alrededor del mundo, a veces son impacientes y se equivocan en identificar su esencia o piensan que ya la saben. Dicen, yo me conozco a mí mismo ya, olvidando que el hombre más sabio de la tierra, según Platón, que fue Sócrates, dijo, solo sé que nada sé. Y conocerme a mí mismo es la única cosa que yo puedo saber. Pero no lo he logrado a pesar de haberlo intentado toda mi vida. No he logrado conocerme a mí mismo. Muchas personas, líderes modernos, un poco neciamente pretenden ser superiores a Sócrates, ¿no? Y me dicen, Piero, yo me conozco a mí mismo, ya hice ¿no? Y se equivocan. Se equivocan también en identificar la esencia de su organización. Entonces, cuando lo proyectan, desastre. El statu quo es un antiparadigma de liderazgo porque el statu quo se trata de hacer todo para que no cambie nada, ¿no? Es la resistencia al cambio. Esta imagen nos grafica este Jesús votando a los cambistas del templo, y este es un símbolo de liderazgo transaccional, ¿no? Es intercambio. Los líderes transaccionales hacen muchos intercambios. Las democracias están llenas de líderes transaccionales. Te dicen, dame tu voto, a cambio de eso yo te voy a dar una promesa, que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro. Y tú le das tu voto a cambio de la promesa. Y a veces se cumple, pero la más de las veces, al menos en Perú, parece que no se cumplen las promesas. Este es un ejemplo de transformación. Estas son personas que han hecho operaciones transgénero. A la izquierda están como nacieron, como las trajo su madre al mundo, y a la derecha es lo que pasó después de que se hicieron una operación física, cirugía, para cambiar de género, ¿no? Como ven, la rubia de la izquierda se transformó en el gordito de la derecha, y este varón que se ve bastante chancón de la izquierda se convirtió en esta mujer de la derecha que parece que es bastante ya más libre pensadora, en fin, ¿no? Entonces, estamos viendo que la transformación elimina tus raíces. O sea, estas personas que han hecho esa transformación, transgénero. La palabra trans viene del griego, significa ir de un lado a otro. O sea, yo no puedo ir de un lado a otro y estar en los dos lados a la vez.
Cuando hago un viaje transpacífico, un vuelo transpacífico, me salgo de Londres y aparezco en Nueva York al día siguiente. No puedo estar en los dos lados a la vez. Entonces hay una renuncia ahí a lo que eras antes, a tu identidad anterior. Tienes una visión de lo que quieres ser y cambias completamente. En muchos casos, las personas incluso cambian de nombre y de apellido después de la operación transgénero. Estas son dos empresas, Nokia y Samsung, que también han hecho algo similar. Fíjense, el logo de Nokia en 1865 tiene un salmón. O sea, Nokia se dedicaba a la pesca, a exportar salmones, a exportar madera, recursos naturales. En 1965, miren el logo, parece una llanta. Bueno, pues es una llanta. Nokia se dedicaba a hacer artículos de caucho artificial, llantas, botas de jeve. Y ahora pues ya sabemos lo que es, ¿no? Connecting People. ¿Qué tal cambio, no? ¿Qué tal transformación? Igual Samsung, 1930-1940, empresa textil. Era un pequeño gamarra y ahora ya saben lo que es. Esos son ejemplos de empresas que han hecho cambios transformacionales. Esto es Cuti, amigos. Esto es símbolo de Cuti, miren. A la derecha tú ves un vaso. Es un vaso. Y luego le das vuelta, porque Cuti significa dar vuelta o regresar. Turn around. Entonces tú, es el mismo vaso, pero cuando le doy vuelta ya veo otra cosa y a lo mejor me puede servir para otra cosa. El vaso se transforma a lo mejor en algo que me sirve para apoyar algo encima o en algo que tapa algo abajo, ¿no? Yo puedo cubrir algo con ese vaso y lo transformo en un cobertor o lo transformo en un apoyo. Entonces estoy estoy cambiando, estoy renovando, ¿no? Este utensilio simplemente cambiándolo de posición, pero no cambio su esencia, sigue siendo el mismo vaso. Esta es la representación de Cuti. Este es el señor de Zipán, con cuerpo de cangrejo, porque en el norte del Perú los cangrejos para caminar hacia adelante, para ir hacia adelante, caminan hacia atrás. Incluso lo puedes ver en la playa de Zarapampa, a 100 kilómetros al sur de Lima. Estos cangrejitos de color anaranjado chiquitos, que salen de sus pequeñas guaridas en la arena, y parece que están retrocediendo, pero están yendo hacia adelante. Eso es Cuti. Es ir hacia atrás, o sea, hacia tus raíces, para moverte hacia adelante. Es ir hacia adelante para volver hacia atrás. Es una visión del tiempo más real y más compleja que la visión aristoteliana. Aristóteles le vendió a los occidentales la idea que el tiempo es como una línea recta y el pasado ya no existe y el futuro nuevo. Y yo estoy en el medio. Es una idea que es bastante simplista y que ha sido obviamente radicalmente desafiada por la física contemporánea. Einstein nos enseñó, nos demostró en realidad que el tiempo, pues, él lo comparaba más como una sábana arrugada, con muchos valles y con muchos picos, ¿no? Es accidentado el plano del tiempo. Entonces, Cuti refleja eso, el hecho de que el tiempo es accidentado, de que tú vas atrás para ir hacia adelante, vas adelante para ir hacia atrás. Desde el punto de vista de la psicología conductual, podemos hablar de las 5 características del liderazgo renovador, que son las siguientes: fusión o la capacidad de superar los dilemas en mi mente. El líder renovador no piensa en categorías mutuamente excluyentes. No dice o costo bajo o calidad alta. Él dice, voy a subir la calidad para bajar los costos, como Toyota. Toyota hizo eso. Su sistema de producción de defecto cero tiene como resultado 2 cosas: bajar dramáticamente los costos y subir dramáticamente la calidad. O sea, un líder que no es renovador lo ve como dilema. Un líder transformacional dice,
Yo ya no voy a ser el líder de los costos bajos, ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer costos altos y calidad alta. El líder renovador no pierde la esencia. Diría, voy a mantener los costos bajos, pero voy a renovarme para incrementar la calidad, manteniendo mis costos bajos. Tolerancia, coherencia, cooperación y empatía. Esto es lo mismo, pero en inglés. Wholeness, tolerance, walk the talk, collaboration and empathy. Sin embargo, esto no es nuevo. Estamos renovando algo. Muchos miles de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en los altiplanos del antiguo Perú, Tunupa Guayinquira, más conocido como el Huiracocha, enseñó a los hombres la fusión mental que supera dilemas. A eso le llamó Huiracocha, que de hecho es un nombre compuesto. Huira significa la esencia fuerte, la esencia masculina. Cocha significa la esencia serena, la esencia femenina. O sea, Huira es la grasa, la fuerza, y Cocha es el océano. Tinku, la tolerancia. Pachayacha o la coherencia, Aini o la colaboración y Yanantin o la empatía. ¿Cómo desarrollar liderazgo renovador? Aquí hay 3 pasos: aprender a observarme, aprender a gobernarme y aprender a conducirme. Tengo que reaprenderlo todo. El primer paso es observarme a mí mismo. Estas son las 4 preguntas clave de la sabiduría que se aplican a todo tipo de actividades humanas. Seas tú un emprendedor o un médico, un psicólogo o simplemente un jugador de fútbol, tienes que responder estas preguntas para llegar a realmente florecer en tu actividad. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis orígenes? O sea, en un modo bastante específico, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? En otras palabras, ¿qué me hace brillar los ojos? ¿Qué me causa pasión? Si tú no conoces tu pasión, no puedes conocer tu propósito. Estas son 4 fuentes de conocimiento, de autoconocimiento que he identificado en lo que espero sea mi próximo libro. Para conocernos a nosotros mismos tenemos que focalizar la reflexión en 4 ángulos. Y esto lo represento con 4 esquinas de la chacana. Fuentes automáticas o el comportamiento. En otras palabras, los hábitos. La ciencia de la psicología hoy día ha demostrado que los hábitos son responsables del 85% en promedio de las decisiones que tú tomas cada día. Pero mucha gente no ha hecho el inventario de sus hábitos porque no es consciente de ellos. Es menester, para que seas un líder renovador, que hagas explícito tu inventario de hábitos para que puedas seleccionar aquellos que quieres mantener y que puedas deshacerte de los malos hábitos. La personalidad, que yo sea una persona introvertida o extrovertida, influencia mucho mis decisiones. El contexto en el que vivo. El contexto en el que vivo se relaciona mucho con mis hábitos. El contexto físico me refiero, ¿no? Condiciona mucho mis hábitos y por lo tanto mis decisiones. Tengo que conocer eso, tengo que tomar control sobre eso para ser un líder de mí mismo y por lo tanto un buen líder de los demás. Y mi dieta y mi estilo de vida son fundamentales para mi salud mental. Y el liderazgo es una actividad 100% mental. O sea, tu instrumento principal es el cerebro y por lo tanto lo tienes que tener saludable. La pandemia ha servido para que muchos tomen conciencia de la importancia de este tema. Entonces la gente está comiendo mejor y los precios del kion, del ajo y de todas las cosas naturales han subido enormemente en Plaza Vea. Tengo 5 hijos y voy de compras con frecuencia, así que lo sé de memoria. Segundo paso, gobernar tu conducta. Es responder a la pregunta, ¿cómo debo conducirme conmigo mismo? O sea, ¿cuál es el comportamiento que debo tener hacia mí mismo? Muchos de nosotros caemos en la esclavitud de las redes. Clic, 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 clic. Y pensamos que eso es nuestra conducta. Pero ya los algoritmos y los
neurólogos ya han acuñado el término human downgrading. Human downgrading, la degeneración del ser humano. Eso ha sido acuñado en el Silicon Valley de California, porque el cerebro humano, en general, las redes sacan lo peor de ti. Los tweets y los mensajes que se reparten mucho más son aquellos que causan miedo, que causan novedad morbosa y que causan pues terror o ira, indignación. Un tweet de una persona indignada, en promedio, se retuitea 10 veces más que un tweet de una persona que te dice estoy tranquilo, estoy feliz. Alguien publica en Facebook un lindo poema y le ponen 2 likes. Alguien publica en Facebook algo terrible y le ponen 6,000 likes. Entonces las redes sacan lo peor de ti. Eso se llama human downgrading. Entonces, ¿cómo debo conducirme conmigo mismo? Es importante responder esa pregunta ahora. ¿Cómo debo conducirme con mis seres queridos, con mis compañeros, con mi comunidad? Entonces, tengo que rediseñar mi conducta como paso segundo a conocerme a mí mismo. Y ya me voy renovando, amigos, ya me voy renovando. Hay 4 ángulos, son los otros 4 ángulos de la chacana, en lo que he identificado en el paradigma del liderazgo renovador, que te van a servir para retomar control sobre tu conducta. Estamos hablando de la motivación, de la autodisciplina, de la mente positiva y de la mente virtuosa. Y aquí hay 4 preguntas interesantes que nos pueden servir como guías. Porque la idea es que pasemos con esto a la tercera pregunta, ¿no? Aquí tenemos todos los 8 factores de autoconocimiento, y yo lo llamo Mental Keys to Organizational Renewal, por sus siglas Mentor. Y este es un nuevo instrumento que he diseñado durante esta pandemia, ¿no? Mentor. Mentor, en inglés, te sirve para calibrar y desarrollar rápidamente tu liderazgo renovador. Aplicar Mentor a tu vida. Esta chacana. Una vez que has respondido bien a estas preguntas, entonces vas a sentir algo interesante. Es como que vas a liberar un montón de obstáculos en tu mente, ¿no? Y vas a visualizar sin dificultad alguna un proyecto de renovación o varios. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Porque este proyecto de renovación o este proyecto renovador o estos proyectos renovadores van a darte una motivación mayor, lo cual te va a hacer más productivo, va a fortalecer tu propósito, lo que decía nuestro amigo brasileño que me precedió, y eso a su vez va a crear futuros más sostenibles para ti y para tu empresa y para tu actividad, donde vas a poder aprovechar mejor de tu creatividad y de tu diversidad. Finalmente, ¿cómo empezar? 3 tareas: observarme a mí mismo, observar mi comportamiento y luego observar afuera. En otras palabras, aplicar Mentor, la chacanita, simplemente en modo diligente, en modo honesto, a tu vida. Y es lo que yo mismo hice durante esta pandemia. Esta es mi propia chacana de renovación de liderazgo. Fíjense. Entonces yo redescubrí mis hábitos, hice mi inventario de hábitos, revisé otra vez mi personalidad, cambié mi dieta radicalmente, algo que ya había empezado a hacer antes de la pandemia. Bueno, todos hemos cambiado de contexto, ¿no? De trabajo. Hoy día yo me dedico a trabajar en mi propia casa. Tengo 5 hijos, entonces hemos debido reorganizarlo todo. Hemos reencontrado una motivación intrínseca muy fuerte para practicar el liderazgo renovador en 3 áreas diferentes: escribir, conferenciar y hacer política. Mente positiva, pudimos reorganizarnos y les puedo decir que descubrimos que estamos muy felices
de poder trabajar y compartir con la familia, hemos retomado espacios para la oración, lo cual se relaciona con la mente virtuosa, ¿no? Una refocalización en la meditación para los que no creen en Dios y en la meditación y en la oración para los que creen en Dios, ¿no? La meditación y la oración te ayudan a limpiar tu mente. Y estos 3 proyectos de renovación surgieron en modo automático y espontáneo una vez que realicé mi propio análisis. Hay un proyecto literario, un proyecto Balsa, que es un segundo proyecto social del tipo de Andean Lodges, pero focalizado en las comunidades pesqueras ancestrales del Perú que solían pescar con balsas, y un proyecto político. Y los 3 están unidos entre sí. Este es mi proyecto literario. Estoy muy contento de decirles que durante la pandemia he escrito 4 novelas. El Camino de Huiracocha. Nunca había escrito novelas antes, amigos. Me he renovado. Escribiendo novelas porque antes mis libros eran libros de management. El Camino de Huiracocha es la historia de Tunupa Guayinquira y cómo caminó desde el lago Titicaca hasta Manta, Ecuador, un camino mágico, enseñándole a la gente en el camino. Atravesó Machu Picchu, Cusco, Cajamarca, llegó a Manta, se embarcó en una balsa, Huampu Huampu, marca Huampu Huampu, se llamaban las balsas en el antiguo Perú, y se fue a Polinesia. Se fue a Polinesia, donde hasta ahora lo recuerdan como Maui Tiki Tiki, porque el nombre de Huiracocha es Apucón Tiki Illatexi Huiracocha. Y son ustedes la segunda comunidad de personas que saben que estoy lanzando este libro ya en poco tiempo. La primera de las 4 novelas sale en poco tiempo, El Camino de Huiracocha. Y describiendo este Camino de Huiracocha, empecé a estudiar la tecnología de navegación balsera que usaron con éxito nuestros antiguos peruanos. Y descubrí que está absolutamente demostrado ahora por ciencias, entre las cuales está la genética, que los peruanos llegamos con flotas de balsas hasta la lejana Polinesia y establecimos colonias allá. Y que las balsas se usaron en modo muy efectivo para el comercio en el norte del Perú hasta hace 100 años. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es algo similar como Andean Lodges. Estamos tratando de crear una actividad ecoturística en las comunidades ancestrales pesqueras que todavía practican la pesca artesanal en balsa en el norte del Perú. Y este proyecto lo hemos lanzado y estoy creando una red institucional muy interesante, donde el CIMA nos está apoyando para construir unas balsas y nos vamos a ir a Polinesia en balsa para darle publicidad a este proyecto.